24 AM. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias. Vamos a comenzar hablando del norte de nuestro país porque la ONEMI ha decretado alerta amarilla en algunas zonas de ese lugar debido a las precipitaciones que se registran ahí. La región de Arica y Parinacota, las provincias del Tamarugal, el Loa, Tocopilla y las comunas de Antofagasta y Sierra Gorda están en alerta por tormentas eléctricas y también por fuertes precipitaciones. El sector cordillerano y precordillerano es el más afectado con el evento meteorológico que podría extenderse hasta mañana. Vamos a estar en un ratito profundizando, viendo el informe del tiempo también para ver cómo siguen estas precipitaciones. Y el gobierno aseguró garantizar medidas de seguridad para que los 116.000 estudiantes que pueden rendir las pruebas de selección universitaria pendientes realmente lo puedan realizar. Anunciaron que se están tomando nuevas medidas para asegurar los locales y llaman a las instituciones educativas a colaborar. Y para aquellos que llamen a la violencia, se les pedirá que asuman las consecuencias de sus hechos. En materia internacional, el Senado de Estados Unidos aprobó en la madrugada de este miércoles las reglas para el juicio político contra Donald Trump, solo con los votos republicanos. Tras un tenso debate de casi 13 horas, el bloque republicano, que tiene mayoría en la Cámara Alta, rechazó todas las enmiendas presentadas por los demócratas para incluir nuevas pruebas y testigos en este proceso por un supuesto abuso de poder y obstrucción a la investigación contra el mandatario estadounidense. Con los 53 votos republicanos a favor y los 47 demócratas en contra, se definieron las reglas que marcan que tanto la acusación como la defensa de Trump tendrán cada una 24 horas divididas en 3 días para los alegatos. Un proceso que vamos a seguir, que podría quedar en nada en la medida que es el Senado justamente quien va a tener que determinar si Donald Trump es culpable o no y si este impeachment llega a su fin o no, y no hay una mayoría para aquello. Bien, vamos a ir hasta las calles de nuestra ciudad. Ahí está, 6 de la mañana con 32. Hay 14,4 grados a esta hora, un poquitito menos que el día de ayer, pero de todas maneras está bastante alta la temperatura. Ya vamos a estar con el informe del tiempo, con las noticias también del deporte. Tenemos fútbol el día de hoy importante, así que volvemos de inmediato con más. Bien, vamos a seguir avanzando en otras noticias. El cuestionado exobispo de la primera iglesia metodista pentecostal de Santiago, Eduardo Durán, sufrió un violento asalto en su parcela en Isla de Maipo. El religioso fue maniatado y golpeado por alrededor de 8 delincuentes. ¿Hicieron pasar por sí. Carabinero, un allanamiento? Sí, eran 8 delincuentes que andan en cuenta. ¿Y estaban con armas? ¿Se nos puede contar un poco? Sí, venían todos armados. ¿Venían todos armados? Todos armados. ¿Maniataron al exobispo, a su pareja? Sí, les pegaron también. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ustedes son trabajadores? Sí, también nos amenazaron, pero a nosotros no nos amarraron. Crudo relato de Margarita, trabajadora de la casona que el exobispo de la Catedral Evangélica de Santiago, Eduardo Durán, mantiene en esta parcela de Isla de Maipo. El controvertido y cuestionado pastor fue abordado violentamente en horas de la madrugada de este martes junto a su núcleo más cercano, cuando desconocidos ingresaron a su vivienda e incluso lo golpearon. Amenazaron a los dueños de esta parcela y a uno de los cuidadores que esta misma parcela mantiene. El momento del proceso de efectuar este robo, sustraen una cantidad determinada de dinero y diferentes especies. Se habla principalmente de joyas de alto avalúo, aunque aún indeterminado. Eduardo Durán, destituido mandamás de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal, fue golpeado presumiblemente con la empuñadura de una de las armas utilizadas en medio del altercado. Es solamente el forcejeo que se produce con los individuos para poder sustraer las especies. Nada más que eso, no hay algún impacto de bala o alguna situación así. Salvada del religioso que este martes no quiso asomarse ni relatar lo ocurrido. Es una persona que le pegaron. ¿Ya? Y por ende tuvo que ser atendido en un centro asistencial, sí, ¿cierto? Lo atendieron. Sí, lo tironearon, Carabineros dijo... Y el obispo se va a ir de aquí y no va a salir por acá. ¿Cómo está? Lo único que les puedo decir. ¿Cómo estarías tú si te pegaron? Pero, ¿cómo se encuentra ahora? Está mal, no está bien.
Hace unos meses ya que Durán Castro fue destituido del máximo cargo que ostentaba la Catedral Evangélica de Santiago. Se le acusa de un enriquecimiento ilegal a través del diezmo a costa de sus fieles. Por eso el hecho ocurrido en su parcela de Isla de Maipo al menos extraña. El OS9 de Carabineros ya investiga. ¿Usted cree que es un tema delictual solamente? No lo sé. ¿No se sabe? No lo sé. ¿Podría haber otra cosa de por medio? No lo sé tampoco. Tomando en cuenta todo lo que ha sucedido y lo que ha pasado en los últimos días. No sé, chiquillos. Pero robo, algo así. Le hicieron Putateo, mucho por daño, ejemplo. le hicieron mucho daño. Los próximos días la Corte debe fallar en torno al recurso de protección que el propio Eduardo Durán Castro interpuso por una eventual ilegalidad de su destitución. Deportes. Bien, pues vamos a revisar lo que va a pasar hoy día con el deporte. Tenemos clásico en el marco de la Copa Chile. Rodrigo Arellano ya está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, super final para nuestro fútbol con una Colo-Colo y una Universidad de Chile que ya están en Temuco desde ayer, que van a definir este título de la Copa Chile. Torneo de retornos, por un lado Matías Fernández en Colo-Colo, por el otro lado Walter Montillo en la Universidad de Chile. Mario Salas, que busca coronar su campaña en Colo-Colo luego de un primer año de bastantes críticas, de un acomodamiento al sistema, mientras que Hernán Caputo necesita ganar esta copa para un poquito retomar confianza luego de la paupérrima campaña del cuadro azul en el campeonato anterior, donde finalmente para la estadística terminó en la penúltima posición. 18 horas con 30 minutos se va a jugar este partido en el estadio Germán Becker. Lo va a dirigir Julio Bascuñán. Y esto es importante después de lo que pasó en la semifinal, porque en el VAR, en este sistema de videoarbitraje, va a estar el señor César Deichler. Un partido con altas medidas de seguridad, 15.000 personas en el estadio y con una Universidad de Chile que pesa todo. El último registro en Copa Chile en una final, el año 2015, aquella jugada en el Estadio La Portada de La Serena, donde Johnny Herrera le terminó dando el título a los azules con un lanzamiento penal en esa definición. Es por lo menos, habían empatado 1-1 en los 90 minutos, es el último registro entre estos dos equipos. Comencemos a escuchar declaraciones con un Colo-Colo que tiene como principal novedad la recuperación de Esteban Paredes. Escuchemos a Mario Salas en la previa de esta final. No lo tenemos definido. Yo creo que la definición va a venir después de la activación que tenemos la mañana, lógicamente porque el tiempo del partido con Católica es muy reducido, así que mañana lo definimos. Lo vas a ver unos minutos antes del encuentro. Ahí estaba jugando al misterio Mario Salas. Podemos revisar también el posible 11. Él lo había guardado, no lo había querido comentar. Pero el 11 de Colo-Colo para enfrentar a la Universidad de Chile sería con Brian Cortés en la portería, la figura frente a la Católica, sobre todo en los penales. Óscar Opaso, Barroso, Insaurralde, Béjar que toma el lugar de Ronald de la Fuente en el medio campo, Branco Proboste, Carlos Carmona y Leonardo Valencia, ex Universidad de Chile. En la ofensiva, la inclusión de Nicolás Blandi en el centro del ataque sería la gran novedad. Volados por derecha y Gabriel Costa, el criticado jugador uruguayo-peruano, claro, tiene ambas nacionalidades, iría por el sector izquierdo. Le escuchemos lo que dicen desde el otro lado, desde lo que vendría a ser una especie de retador, porque me parece que el favorito es Colo-Colo por la campaña, por lo que hizo en el campeonato nacional anterior, por haber mantenido la mayoría del plantel. La Universidad de Chile tiene que lavar sus heridas, tiene que mejorar. Ojo con Joaquín Larribey, que ya marcó en un amistoso, que necesita minutos, con un Walter Montillo que llega en muy buenas condiciones físicas y con este dibujo táctico de Caputo, que me parece que va a ir a esperar lo que proponga Colo-Colo y a tratar de aprovechar cada una de esas opciones que le vaya quedando. Escuchemos las declaraciones de Hernán Caputo en la previa de esta final de la Copa Chile. La verdad que este tipo de partido es que uno siempre quiere, ¿no? Así que muy contento de este desafío, de esta oportunidad y bueno, creo que nos hemos preparado muy bien para llegar a este partido. Obviamente no tener un partido oficial o que pudo haber sido el otro día, puede ser tal vez la pregunta, pero estamos confiados y con convicción de lo que podemos hacer mañana.
Pero bueno, tratamos y cerramos todo lo que fue el 2019 y creemos mucho en lo que es el 2020, todas estas oportunidades que se generan también, lo mismo que dije anteriormente, de esta final y bueno, a competirla y a ir por lo máximo. Ya pues, y el dato estadístico, Colo-Colo y la U han definido 5 finales en nuestro fútbol. 3-2 es la ventaja para la Universidad de Chile. Revisemos la formación también de los azules en la previa de esta final, con Fernando de Paul en la portería, con Matías Rodríguez, Osvaldo González, el venezolano Del Pino y Bocellur en defensa. Ojo con este esquema que es el que más le gusta a Hernán Caputo, un 4-4-2. Martínez, Espinosa, Cornejo, uno de los refuerzos junto a Walter Montillo. Y en ofensiva probablemente se la va a jugar con los 2 ejes de ataque, con Ángelo Enríquez, que tiene sed de revancha, y con Joaquín Larribey, que viene a debutar con todo. Si me lo preguntan, cuidado, que me parece que Caputo también podría en algún momento apostar por sacar a Enríquez y poner a otro externo por la izquierda para centralizar a Montillo. Parte de las decisiones que va a tener entonces Hernán Caputo en los próximos minutos. 18 horas con 30 minutos es la final en Temuco. Veremos quiénes serán los ganadores y perdedores de esta super final. Los que por ahora están ganando y lo hacen de buena manera, pese a que no había muchas apuestas por ellos, son los muchachos de la Sub-23 que jugando en Armenia, en Colombia, enfrentando a Venezuela, que tuvo a Jefferson Soteldo como una de sus principales figuras, lograron rescatar una importante victoria. Ya la habían ganado Ecuador por 3-0. Chile, lo sabemos, no es uno de los favoritos. Tiene algunas falencias en la preparación, pero hay muy buenos jugadores y por ahora Bernardo Redín los está haciendo rendir. Un partido donde Venezuela tuvo las mejores opciones hasta que nuevamente Chile tiene no digo la suerte porque es parte del fútbol, Acevedo se hace expulsar, tenía tarjeta amarilla, va a buscar con el codo arriba esa pelota, le muestra en la segunda y en los 64 minutos Venezuela se queda con uno menos. Acá quizás la más clara de los venezolanos, en el minuto 71 estuvo a punto Sayomo de marcar el 1-0, pero en la respuesta, minuto 81, Ángelo Araos marca el 1-0 para Chile. 6 puntos en la fase de grupos. El día viernes va a jugar frente a la selección de Argentina, el equipo dirigido por Bernardo Redín. No hubo preparación, no había mucha fe en este equipo, pero se nota que están trabajando, han aprovechado el tiempo, hay buen fútbol y esta es la tabla de posiciones que ustedes pueden revisar en 24horas.cl, con Chile puntero con 6 puntos. Atrás se queda Colombia y Argentina, ambos con 3. Colombia anoche goleó al conjunto de Ecuador y lo decíamos también Venezuela y los Guayas están cerrando esta tabla de posiciones. Próximo rival Argentina para, si esto es así, es larguísimo este campeonato, para tratar de clasificar al cuadrangular final donde solamente 2 equipos van a conseguir timbrar su pasaje a Tokio 2020. Sigue la ilusión, sigue el trabajo de la Roja Sub-23 en Colombia. Vamos al plano internacional porque este miércoles, esta jornada, a las 15 horas, Barcelona va a visitar a la Unión Deportiva Ibiza. Bonito partido para ir de visita. Por la Copa del Rey, en la previa de este duelo, Quique Setién, el entrenador, brindó una conferencia, como es habitual, y valoró nuevamente a Arturo Vidal, afirmando que, además de ser extraordinario, puso mucha voluntad para llevar a cabo lo que él le había pedido en el partido frente al Granada. El partido de la posesión, 82% de posesión para el Barcelona, 1005 pases, pero que solamente ganaron 1-0 gracias a una genialidad de Vidal para combinar con Lionel Messi. Partido de Copa del Rey, difícil que pueda estar Arturo Vidal, va a tratar de dosificar bastante. El Ibiza es un equipo bastante menor dentro de España. Escuchemos las declaraciones del técnico de Arturo Vidal, refiriéndose al nuevo estatus del Rey Arturo. Bueno, Arturo es un chaval extraordinario, pero como la inmensa mayoría. Nosotros de lo que más nos hemos sorprendido y estamos más contentos es de los receptivos que son y de la intención. Lo primero que les dije fue, de verdad,
que estaba encantado de que todo lo que habíamos hablado lo habían intentado hacer en el campo. Estamos como con Arturo, muchas de las cosas que le hemos dicho puso la mayor voluntad de querer hacerlas. Y creo que este tipo de cosas, estos detalles puntuales que a veces que parece que no tienen mucha importancia, son los que hacen a un futbolista un poco mejor y al equipo también un poco mejor. Detalles. Y nos vamos a revisar goles internacionales, por ejemplo, lo que ocurrió en la Premier League, donde se jugó. Ellos no paran, los ingleses son impresionantes. Manchester City fue a jugar como visita ante el equipo sorpresa, el recién ascendido de Sheffield United, que está metido en la parte de arriba de la tabla y finalmente lo va a ganar 1-0 el conjunto de Pep Guardiola. Primero tuvo la opción, pero Gabriel Jesús terminó fallando ante el portero Henderson, uno de los mejores de la Premier League. Y ya en el segundo tiempo, minuto 73, Sergio el Kun Agüero va a aprovechar una buena jugada por la derecha y el goleador histórico de los ciudadanos marca el 1-0, 51 puntos tiene el City, está segundo, el líder es el Liverpool con 64 en esta Premier League. Celebraba ahí Pep Guardiola. Nos vamos al fútbol italiano también, donde el Napoli jugó frente a la Lazio, esto válido, eso sí, por la Copa Italia, un Napoli que lo miramos porque es el rival del Barcelona de Arturo Vidal en la Champions a finales de febrero y mediados de marzo. Venía en una crisis, pero el equipo de Gennaro Gattuso lo va a ganar 1-0 gracias al gol de Lorenzo Insigne. El más napolitano de los napolitanos le da la victoria entonces al Napoli frente a la Lazio, que es uno de los equipos que mejor juega actualmente en el fútbol italiano. Acá polémica también sobre el final, lo pudo haber empatado la Lazio, pero con ¿qué le voy a decir? Goleador del calcio italiano, Ciro Immobile, pateó ese penal. De los peores penales. Bueno, uno tiene que saber perder en la vida también. Y nos vamos a lo que ocurrió esta madrugada en Australia. Yo les dije, uno tiene que saber ganar y perder en la vida. Lamentablemente se terminó la participación de Cristian Garín en el Abierto de Australia esta noche. Algunos lo seguimos a eso de las 2 de la mañana. Terminó perdiendo en 3 sets ante Milos Raonic. 6-3, 6-4 y 6-2 fueron los parciales que terminaron favoreciendo al canadiense frente al chileno. Muchas dificultades para poder sostener el saque del canadiense, que ahora está cerca del lugar 30, pero que es un muy buen jugador, por algo fue top 10, siempre muy potente. Garín, la verdad es que tuvo muy pocas opciones. Incluso Raonic, que partió fallando con el primer servicio, luego con el segundo le terminó ganando la mayoría de los puntos a Garín, que por más que intentó, no pudo con el poderío del canadiense, que se queda con el boleto a la segunda ronda. Esta noche, madrugada de jueves, 0 horas con 45 minutos, Alejandro Tavilo, el otro chileno en competencia, estaría enfrentando a John Isner. Algunos minutos también para descansar. Garín ahora a pensar en la gira latinoamericana. Ya, y esta es una de las historias que da la vuelta al mundo. Lo revisamos anoche en extenso en 24 horas central. Él es Delonte West, es un exjugador de la NBA que actualmente tiene solamente, y lo digo así, solamente 36 años. Fue compañero de LeBron James, jugó en los Celtics, en los Cleveland Cavaliers, en Dallas Mavericks. Él, cuando era jugador, ya presentaba algunos conflictos psicológicos, tenía un trastorno de bipolaridad. Y hoy día, bueno, fue golpeado en la calle, tiene problemas con el alcohol, también ha tenido excesos con drogas, y es la triste imagen de una estrella de la NBA, o camino a estrella, que en algún momento llegó a cobrar 16 millones de dólares por temporada. Una locura, en verdad. No lo supo aprovechar, no tuvo el círculo quizás que lo ayudara con sus problemas, que ya los manifestaba como jugador. Y ahora termina prácticamente en la calle. Él ha negado estar en la indigencia, pero continúa con estos conflictos, continúa con estos problemas que lo llevaron ahí a ser golpeado y esposado en una calle. La cara triste, ¿no?, de los que no saben administrar este talento que les permitió triunfar en un deporte. Ya, y esto pasó anoche, era el clásico de las universidades de Kansas.
Kansas State contra Kansas University. Y terminó en una batalla campal. Había algunos problemas entre jugadores y es la imagen que lamentablemente da la vuelta al mundo en el básquetbol universitario. Esto ocurrió anoche, donde algunos jugadores fueron captados incluso tomando sillas para golpear a los rivales. Todo comenzó cuando Silvio de Sousa perdió el control en esa jugada donde iba a intentar clavar el balón y luego se enfrentó con DeJuan Gordon. Una triste imagen la que nos deja entonces el clásico de las universidades del básquetbol estadounidense. Menos mal que era la competencia universitaria. Van a haber sanciones. En esto los estadounidenses son muy claros, sobre todo en una competencia universitaria. Lamentables imágenes que nos dejó entonces este clásico de las universidades de Kansas. Hace tiempo que no veíamos una imagen así, lamentable y condenable absolutamente, sobre todo también es que es una competencia universitaria. Y seguimos en Norteamérica, ¿les parece? Esto ocurrió en la Liga de Hockey, en la NHL, donde el jugador que vemos ahí en el suelo, Stakey, tuvo que recoger sus dientes del suelo. Claro, le pegaron con el puck en la boca, terminó perdiendo 3 piezas dentales por ese golpe potente que recibió. Ahora, el problema de este jugador es que no es la primera vez. Hace 2 años ya había perdido 4 dientes también sobre la pista de hielo y el problema es que eran distintos a los que perdió ahora. Para tener cuidado, Paul Stanti, que ya tiene convenio directamente con el odontólogo de turno. No, lamentable imagen, pero obviamente se recupera sin mayores problemas. Seguimos con esta imagen también para los fanáticos de los animalitos, porque el Atlético San Luis, equipo donde juega por ejemplo Luis Felipe Gallegos, oficializó su nuevo contrato, a su nuevo fichaje. Se trata de quien vemos en pantalla, Tunita, que es una perrita que invadió la cancha en pleno partido en la última fecha. Como no tenía hogar, después de esta invasión, el club decidió adoptarla, ponerle la camiseta y llevarla a vivir con ellos a su centro de entrenamientos. Así que Tunita se suma a los refuerzos del fútbol mexicano, con una imagen diferente para los fanáticos de los animales. Terminamos este informe donde obviamente la atención queda puesta en el clásico de esta noche, 18:30 entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Carla Zunino. Ya, pues qué linda esa imagen de esa perrita y qué bueno que la hayan adoptado, un buen ejemplo. Gracias, Rodrigo. Que te vaya bien, buen día. Vamos a otras informaciones. El CRUT evalúa realizar la llamada admisión especial para carreras humanistas. La medida será tomada el 29 de enero, tras finalizar la inédita segunda parte de esta PSU. El gobierno, junto al Consejo de Rectores y también el DEMRE, se reunieron y coordinaron la seguridad para que los 111.000 alumnos puedan realizar las pruebas que fueron postergadas producto de las manifestaciones. Imágenes que siguen preocupando a las autoridades, CRUT que se mantienen alerta ante los nuevos llamados de manifestaciones contra la PSU, anuncios que continúan pese a las querellas, a las sanciones y a la inhabilitación del proceso de 86 estudiantes, entre ellos los promotores del movimiento, los voceros de la ASE. Decía mi nombre y que no estaba habilitado para este 27 y 28, siendo que mi sede se suspendió el lunes 6 de enero a primera hora. Además de que nos estén excluyendo, es evidente como ya lo dijimos antes, como que nunca les ha importado realmente que entremos a la educación superior, sino que a cada joven, a cada persona que se esté movilizando, se la amedrenta y se le intenta excluir. Una sanción que está establecida en el reglamento de la PSU que se firma al momento de inscribirse. En este caso específicamente por promover, participar, ejecutar o encubrir un acto que entorpezca el desarrollo del proceso, una medida que fue cuestionada por la defensora de la niñez, quien presentó un recurso de protección por 21 estudiantes, todos menores de edad, quedando así excluidos los voceros de la ASE.
Afectan desde nuestra perspectiva, como hemos sostenido en el recurso, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la educación, pero también lo que dice relación con el derecho de propiedad en términos del financiamiento que se hace de esta prueba y también el debido proceso en lo que dice relación con los que han sido excluidos. Hasta las 17 horas de este miércoles, los alumnos inhabilitados podrán apelar al DEMRE para ser reintegrados al proceso. Ni excluyéndonos de este proceso, ni con sus querellas, ni con sus amenazas de muerte, van a lograr que los estudiantes secundarios retrocedamos y que este 27 y 8 sí vamos a estar ahí firmes. Entonces el llamado es eso, a movilizarnos, rindan o no la prueba, porque la paña y la lucha colectiva tiene que ir primero hoy en día. Aquellos que hacen llamados a sabotear de nuevo esta prueba tienen que responder. Y tienen que responder, como se les ha dicho, judicialmente, y tienen que también asumir las consecuencias de sus hechos. Fue la respuesta del gobierno al nuevo llamado de la ACES, un anuncio que fue abordado durante esta jornada en la reunión extraordinaria del CRUCH, una cita en la cual se afinaron los detalles de la segunda parte de la PSU que se rendirá el próximo 27 y 28 de enero por 111.000 personas. ¿El calendario resiste una tercera prueba? Mire, hasta ahora no podemos anticipar eso porque no nos hemos planteado una tercera prueba. Lo que queremos es que ojalá la totalidad de las y los postulantes convocados para los días 27 y 28 puedan rendir estas pruebas. Pero la posibilidad de una tercera prueba sí ha sido analizada al interior del CRUCH. ¿Se baraja una tercera fecha si es que el lunes y martes no? Todas son alternativas probables, como puede que ser que se cierre ahí nomás con lo que se reciba y el resto buscar, como alguien decía, probablemente mecanismos de admisión especial. Otra alternativa que se evalúa es la implementación del sistema de admisión especial. Algunos planteles ya lo han anunciado. Actualmente cada establecimiento puede establecer hasta un 15% de su matrícula para casos especiales. Estos son personas con discapacidad o talentos deportivos, entre otros, un porcentaje que podría aumentar. Ese porcentaje está siendo revisado en función, obviamente, de los nuevos acontecimientos. Pero no tenemos todavía una conclusión porque no es sencillo de resolver. Durante la jornada también surgió polémica por la medida anunciada por la Universidad Católica de Valparaíso, que a través de sus redes sociales convocó a un propio proceso de admisión especial al que incluso se podía postular sin rendir la PSU. Ellos van a corregir esa parte, digamos. ¿Va a ser así? ¿Lo van a corregir? Sí. ¿No está zanjado entonces? No está zanjado. Nosotros no tenemos una convocatoria. Nosotros no tenemos admisión en ese sentido sin PSU. Durante esta tarde, representantes del DEMRE, del CRUCH, del Ministerio del Interior y Educación se reunieron para coordinar las medidas de seguridad que con presencia de carabineros y la PDI se implementarán el próximo 27 y 28 de enero. Mayor control, absolutamente. Control perimetral, control de acceso, pero los detalles se van a informar el viernes y el DEMRE es la institución responsable de informar cuáles van a ser todas las medidas específicas, pero por cierto, vamos a tener que tomar mayores resguardos y en eso yo le pido comprensión a la familia, a los jóvenes. Este domingo debería realizarse el reconocimiento de salas, el primer hito de esta inédita etapa de la PSU, una que deberá sortear las eventuales manifestaciones. Polémica prueba que definirá su futuro el 29 de enero, cuando el CRUCH determine si se cierra definitivamente el proceso 2020 o nuevamente se postergan las fechas de postulaciones. 7 de la mañana con 2 minutos, vamos a las calles que así están a esta hora. Nuestro reloj aún no cambia. 7 con 2 minutos justamente, bastante tranquilo. Esperamos en torno a los 30 grados durante esta jornada. Ya vamos a estar hablando del informe del tiempo. Y la Unidad Operativa de Control del Tránsito está informando de un camión con fallas en General Velázquez al norte, a la altura de Ecuador, que está ocupando la pista derecha. Ya hay asistencia en el lugar, pero de todas maneras tener cuidado con esa situación que se reporta hace solo 8 minutos. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato. Ya estamos de regreso, 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos con Gonzalo Jiménez para saber cómo están las calles, qué está pasando en materia de tránsito y también lo más visto, algo bien relevante, a 24horas.cl. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La situación del tránsito ha estado variando, porque hace pocos minutos Waze nos reportaba, por ejemplo, taco en el sector de Andera La Media, en el sector de Enrique Maquíver y aproximadamente Manuel Rodríguez. Posteriormente, eso desapareció hace breves segundos y lo que sí está apareciendo, porque a esta hora hay pocos vehículos en las calles, es lo que se está viendo en imágenes, en Los Militares, esto es la comuna de Las Condes, que producto de estos arreglos que está
ahí se están produciendo ya hace varios meses. Eso podría provocar congestión en unos minutos más. Por eso es el punto que hemos identificado a esta hora de la mañana. Hay algunos accidentes de tránsito, por ejemplo, en algunas comunas, pero sin mayor gravedad y también que no se ha reportado mayores problemas en el tránsito vehicular. Es lo que está ocurriendo a esta hora, Carla, en el tema de tránsito, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Pero vamos a revisar lo más visto en nuestro sitio 24horas.cl y tiene que ver con estos pagos de excedentes. Recordemos que antes existía una obligatoriedad, una especie de obligatoriedad de devolver los excedentes a través del pago de cada ISAPRE. Esto, cambiarlos en las farmacias finalmente. Ahora se va a pagar esto en efectivo. Más de 1 millón de afiliados recibirán los dineros libres sin tener la obligación de usarlos en lo que cada aseguradora indique. Esto ha sido dado a conocer por la Superintendencia de Salud y según la institución, a partir del 6 de marzo de este año se iniciará el pago de los montos, los cuales se originan cuando la cotización legal obligatoria del 7% supera el precio del plan de salud. La devolución de los dineros será efectuada mediante transferencia electrónica, cheque normativo o un vale vista. Recordemos que cada aseguradora tiene sus reglamentos que entregan excedentes, pero únicamente permiten gastarlos en bonos o ciertos productos que se estipulan en los respectivos contratos. Pero ahora se va a poder recibir ese dinero en efectivo y cada uno va a poder decir dónde lo va a utilizar. Sí, una noticia que en todo caso presumo beneficia sobre todo a hombres de rentas altas en general que pueden tener estos excedentes, porque mujeres con excedentes debemos tener bien pocos tomando en cuenta las diferencias que hay en los planes de ISAPRE. Las mujeres tienen muchísimo menos plata de sobra, al revés. Las injusticias también hay en el tema de la ISAPRE. Tal cual, un tema pendiente, bueno, que está dentro de los cambios que se quieren hacer. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces visitar 24horas.cl para saber cómo cobrarlos. Que te vaya bien. Y le damos la bienvenida también a nuestro querido Iván Torres, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Buen día. Estamos preocupados por la situación en el norte. Ya se están reportando cerca de 70 personas aisladas en Tarapacá. Continúan las lluvias. ¿Cuál va a ser el panorama hoy? El panorama no es bueno desde el punto de vista meteorológico. Hay precipitaciones que incluso van a llegar a la ciudad el día de hoy en la noche. Y me refiero a la misma ciudad de Arica, Iquique también, con precipitaciones. Van a ser intensas en la cordillera el día de hoy. Precipitaciones intensas a moderadas, especialmente en la parte más alta, me refiero sobre los 4.000 metros. También en precordillera, por ejemplo, en la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, Calama, con precipitaciones. Al interior de la región de Tarapacá también, por supuesto, y Arica. Sí, estamos revisando ahí algunos videos captados también por personas, por ustedes mismos, que nos han hecho llegar estos registros, que da cuenta de un aumento en caudales de algunos ríos, que da cuenta también de estas lluvias que se están dejando sentir. Uno siempre sabe que en esta época del año se pueden generar precipitaciones por este efecto del invierno boliviano, invierno altiplánico, como se le ha llamado. Pero no sé si este año, Iván, tiene alguna diferencia respecto de años anteriores. Tiene una diferencia respecto al año pasado, que fueron muy intensas. Sí, muy intensas. Muy intensas. Ahora, obviamente, siempre están presentes, van a tener intensidad moderada fuerte, pero no van a ser tan prolongadas ni la misma cantidad de agua que el año pasado. O sea, debería ser menor el impacto. Debería ser menor el impacto, pero siempre va a estar presente con algunos peligros que están adyacentes, principalmente a quebradas y ríos. Ya el río San José de Arica está presentando algunos signos de que viene bajando la riada justamente desde la cordillera hacia el sector de la playa. Ya, ¿cuándo cesa esto, dices tú, mañana? Mañana se debería terminar este ciclo, pero el día viernes se ven algunas tormentas secas. Eso quiere decir, más que nada, tormenta eléctrica, pero con muy poca agua en la alta cordillera. Mañana debería terminarse por lo menos este ciclo de lluvia intensa. Y mañana, en la mañana incluso, deberíamos tener precipitaciones en Iquique, también en Arica. Ah, ya. Sí, en la misma ciudad. Bueno, vamos a estar pendientes y monitoreando. Como te decía, van hasta ahora el reporte de 70 personas aisladas y nos vamos a quedar pendientes si hay algún tipo de catástrofe, de daños o algún otro problema que se esté generando a raíz de esta lluvia. Esperemos que no sea así. Vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico. Ayer la máxima fue de 31 grados y 4 décimas, un poquito más baja de lo pronosticada, y hoy esperamos 30 grados acá en la capital. Ahí está, cielo despejado. 14.4 la temperatura actual, la mínima ya se produjo, fue de 13 grados y 8 décimas, también más baja que el día de ayer. Veamos detalles del pronóstico para todo el país. Mucha atención, la zona norte, por ejemplo, Arica y Iquique, esperamos precipitaciones, pero en la noche. En el día solamente nubes. La hemos puesto ahí en pantalla. Antofagasta, 24 grados, cielo parcial. Copiapó, cielo parcial con 28. La Serena se mantiene nubosa, incluso con lloviznas matinales, máxima de 17 grados.
En la zona central, Valparaíso, con una máxima de 17 grados, esperamos que quede parcial. Rancagua, 30 grados, baja la temperatura en Talca, 31 grados, se mantiene alta la temperatura en Chillán con 34 grados, en Concepción 18 grados, cielo nuboso. Sin embargo, al interior de esta región, del Biobío, en Los Ángeles, por ejemplo, se esperan 34 grados. La región de la Araucanía con una alta temperatura en Temuco, 31 grados, también en Valdivia con 30 grados, baja en Osorno, Puerto Montt y Quillón, 26 grados en Osorno, se mantiene el cielo claro en Puerto Montt con 21 grados. En la región de Aysén, para Coyhaique una máxima estimada hoy en 25 grados, 27 en Chile Chico, siempre cielo claro. Para Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto William se esperan precipitaciones ocasionales y viento moderado, máxima de 16 en Punta Arenas. Veamos los próximos días acá en la capital. Este jueves en Santiago, 16:30 las extremas con cielo parcial. El día viernes, sábado, 31 grados, 15 de mínima. El día domingo sube levemente a 32 grados y el día lunes se mantiene en 31 grados. En general, a contar de mañana y hasta comienzo de la próxima semana, las temperaturas máximas van a estar ligeramente superior o igual a los 30 grados acá en Santiago. Al norte de la capital siempre sumen un grado más. Ya, parejito entonces, parejito. Con calor. Gracias, Bueno, Iván. buen día. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otras informaciones y vamos a hablar también de lo que ha marcado las últimas horas. Desconocidos queman un bus del transporte público en la comuna de Maipú. Vamos a todos los detalles con Rodrigo Pérez. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Es un hecho que ocurrió a eso de la 1 de esta madrugada en un bus que estaba realizando el servicio operativo del recorrido 421 y que iba con 2 pasajeros a bordo. Pero todo esto, antes de terminar con el bus quemado, comenzó en la intersección de Nueva San Martín con 3 Poniente, cuando, según el propio relato que entregó el conductor de este bus a Carabineros, de un momento a otro un grupo de entre 15 a 20 personas, todos ellos encapuchados, le solicitaron en primer lugar el extintor de esta máquina. El conductor les entregó esta especie y continuó su recorrido por las distintas calles de Maipú. Incluso tuvo que sortear algunas barricadas que estaban ahí prendidas en el contexto de algunas manifestaciones, incidentes que se estaban llevando a cabo también entre funcionarios policiales con algunos manifestantes. Pero quedó justo atravesado en medio de la calle que está justo en esa esquina, y entonces estos individuos otra vez volvieron, pero no solo para hacerlos bajar tanto al conductor como también a las 2 pasajeros que estaban dentro del bus, sino que ellos finalmente dejaron ahí el bus y el conductor de la máquina fue trasladado por un vehículo particular hasta el terminal de la empresa y luego hizo la denuncia en la 52ª comisaría de Maipú. Pero es aquí en la unidad policial donde se recibe un llamado, una denuncia que se estaba quemando un bus, este bus que ustedes están observando en pantalla del recorrido 421 y que fue entonces quemado por este grupo de desconocidos. Afortunadamente las 2 personas que iban a bordo como pasajeros, también el conductor, no resultaron con lesiones, de hecho resultaron ilesos porque alcanzaron a descender de esta máquina y se está averiguando las personas que habrían participado de este hecho, que hasta el momento no ha dejado a personas detenidas y sería un grupo de entre 15 a 20 personas, la mayoría de ellos encapuchados, quienes participaron, según la versión de Carabineros, en esta quema de esta máquina que quedó completamente destruida y que quedó justo en la intersección de Carolina San Martín con Nueva San Martín, ahí en la comuna de Maipú. Una situación que se da en el contexto de distintos incidentes durante la noche que se arrastraron incluso hasta las 2 de esta madrugada, con algunos enfrentamientos entre carabineros, también con los manifestantes, y que incluso generó que Carabineros tuviera que dispersar con en las bombas lacrimógenas a estas personas que estaban ahí realizando estos incidentes. Los propios vecinos igual nos contaban, eso sí, fuera de cámara, que es primera vez que se registra un bus quemado en el contexto de algunos incidentes. Si bien habían reconocido que
hubo algunas situaciones de manifestaciones que terminaban con algunos incidentes entre carabineros y los manifestantes. No se había registrado un hecho en particular como la quema del bus que ocurrió durante esta noche. Una situación que deberá ser investigada para conocer también las personas que estuvieron involucradas, y es por eso que también está trabajando la Vocar de Carabineros con la sección de encargo y búsqueda de vehículos para así entonces conocer las pistas, conocer las personas que habrían estado participando en este acto que terminó entonces con este bus completamente quemado en la comuna de Maipú. Tenemos algunas declaraciones sobre este caso, así que las revisamos a continuación. Se percata que 20 antisociales, a rostros todos cubiertos, ¿cierto?, lo interceptan solicitándole su extintor del bus, el cual accede a la petición, se los entrega, donde en el mismo instante se percata que existen barricadas alrededor, a lo cual realiza una maniobra quedando atrapado en la mitad de la calzada contra el sentido del tránsito, a lo cual que los mismos antisociales concurren nuevamente al bus con objetos contundentes y le solicitan que baje del bus inmediatamente, a lo cual él lo realiza siendo auxiliado por otro conductor de un vehículo particular, quienes los llevan al terminal de buses. El único antecedente que nosotros manejamos es que en esta zona se están generando algunas barricadas y producto de eso el vehículo, según los antecedentes que tenemos de algunos transeúntes y vecinos que se encontraban en la localidad, que habrían interceptado el vehículo frente a una barricada, más allá de eso, pero ningún otro vehículo independiente. Bomberos estuvo trabajando en ese lugar para controlar el fuego. Fue una unidad de voluntarios con cerca de 10 bomberos para controlar esta emergencia del Cuerpo de Bomberos de Maipú, para entonces controlar esta situación que dejó este bus completamente destruido. Incluso Bomberos también reconocía que tuvieron algunas dificultades a la hora de controlar el fuego por estas barricadas que estaban en el alrededor de donde quedó este bus, en la intersección de Carolina San Martín con Nueva San Martín, que mantuvo el tránsito cortado durante un buen tiempo para así entonces realizar el trabajo del control del fuego de esta emergencia. Se está viendo entonces las personas que habrían participado. Hasta el momento no hay personas detenidas. Afortunadamente el conductor de esta máquina y también las 12 personas de pasajeros resultaron ilesos del recorrido 421 que hace de San Carlos de Apoquindo hasta la comuna de Maipú, y que entonces esta máquina fue foco de este ataque, este incendio ahí en las últimas horas en este punto de la capital. Vamos a seguir revisando más informaciones y ahora nos vamos hasta Antofagasta, y pongan mucha atención a las imágenes de esta cámara de seguridad que captó un accidente de tránsito que terminó también en un atropello de una joven de 16 años, pero todo esto ocurrió en la intersección de Condel con Sucre en horas de la tarde de ayer, a eso de las 2:30 aproximadamente, y las cámaras captaron el momento en que uno de estos vehículos no respetó la señalización del tránsito. Esto generó que entre este minibús y también este automóvil existiera este accidente de tránsito, y por consecuencia terminaron impactando a una joven que iba transitando por esa esquina con algunos familiares, seres queridos en ese sector. La joven tuvo que ser trasladada hasta el hospital regional de Antofagasta, pero no solo ella fue trasladada con algunas fracturas en su cuerpo, sino que también la persona que iba conduciendo este automóvil. ¿Por qué? Porque una vez que ocurrió este hecho, los familiares, los cercanos fueron prácticamente a linchar al automóvil, lo rompieron, también tuvo algunas lesiones ahí el conductor, e incluso Carabineros tuvo que resguardar por un momento a esta persona para que no tuviera mayores lesiones, y también entonces tuvo que ser trasladado hasta el hospital de la ciudad. Se está viendo las responsabilidades, qué vehículo no habría respetado la señalización del tránsito que terminó entonces con este accidente vial en las intersecciones de Condel con Sucre, ahí en Antofagasta, y que lamentablemente entonces dejó a esta joven de 16 años con fracturas en sus extremidades, también con fracturas en su rostro, y se mantiene en urgencia a la espera de la evolución y también del resultado que puedan entregar los equipos médicos tras ser internada en el hospital de la ciudad. Sobre todo este caso tenemos declaraciones, así que las revisamos a continuación. ¿Qué dice? Me queda mirando a mí y mira a mi cuñada y sale corriendo hacia arriba. Va corriendo y ahí unos colombianos la agarraron.
y el loco se cayó al piso y lo golpearon. El micro venía con velocidad, lo chocó, y el auto así como que mi polola estaba en la vereda, se la atropelló en la vereda a ella, si estaba con mi hermano igual, y el auto le cayó encima y el hombre se dio a la prófuga, salió corriendo, le quebró los dientes. A raíz de esta situación, los acompañantes y familiares de la víctima, en este caso, que se encontraban junto con ella, comienzan a atacar al conductor de este vehículo, el cual tiene que ser refugiado al interior de un local comercial para posteriormente la llegada de carabineros poder rescatarlo del lugar y evitar que siga siendo agredido por parte de estas personas. Fue una situación bastante compleja que se vivió ahí en la ciudad de Antofagasta y que lamentablemente entonces dejó a esta joven que está internada, así que vamos a estar muy atentos a la evolución de su estado tras este accidente de tránsito ahí en el norte de nuestro país. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Nos vemos. Buen día. Un año desde su inauguración cumple hoy la línea 3 del Metro de Santiago. Es la segunda línea totalmente automática después de la 6 y se espera que esté completamente operativa con todas sus etapas construidas en junio del 2023. ¿Cómo es su evaluación en este primer año de funcionamiento? Se lo vamos a preguntar a Dani Linares. Hola, Dani. ¿Cómo te va, Carla? Muy buen día. Es un año ya de operaciones de la línea 3, algo que sin duda le cambió la vida a todos los vecinos de la zona norte de la región metropolitana, que ha vivido, por cierto, una situación compleja, como así todas las otras líneas, luego de las manifestaciones de octubre. Vamos a conversar de aquello junto a la ministra de Transporte, que nos acompaña esta mañana. Ministra, ¿qué balance se hace de esta línea que vino a descomprimir algunas, pero más allá de eso, a dar equidad territorial a quienes viven en la zona norte de la región metropolitana? Sí, efectivamente, cuando uno hace el balance de un año de operación, las cifras son bien impresionantes. Se han realizado casi 60 millones de viajes en la línea. Hay más o menos 145.000 usuarios nuevos. Eso es una buena noticia. Suponemos que más o menos equivale a dejar 4.000 autos, son 80.000 viajes mensuales. Hemos tenido afluencias diarias del orden de 200.000 personas. Los ahorros de tiempo son de 30 a 40 minutos, a veces en los viajes más largos. Ha habido un beneficio muy sustancial para el desplazamiento en la ciudad. Se incorporaron 3 comunas nuevas que no tenían líneas de metro. Así que son cifras además impactantes de ver la cantidad de usuarios diarios. Por ejemplo, la estación Los Libertadores, que es la más cargada, tiene más o menos 25.000 personas. Hospitales tiene casi 20.000. Son grandes números y ese es el propósito. Las líneas de metro se hacen justamente para grandes volúmenes de pasajeros que necesitan desplazarse. Una línea, ministra, que se inaugura ya con una extensión programada, pensando en que esto va a llegar hacia la plaza de Quilicura, un anhelo también de quienes residen por aquella zona. Quizás quedó corta en el diseño, no se pensaba que había tanta demanda, ¿no? ¿Por qué está esta extensión? Efectivamente, la extensión es porque había que llegar a la plaza y en general los proyectos se van adaptando a los cambios en la ciudad y por eso es que en los planes de metro las extensiones ocupan un rol importante en este momento. Hay varias extensiones programadas porque la ciudad crece y está previsto que se ponga en operación en 2023. Eso ya está en construcción y hay a veces demoras porque se encuentran restos arqueológicos. Eso nos está pasando en las nuevas líneas de metro que van más profundas, se empiezan a encontrar restos, entonces hay una etapa de análisis con el Consejo de Monumentos y hay que detener las obras hasta tener los permisos. En esta adaptación de la ciudad, ministra, ¿cómo se planifica Metro en estas líneas que ya estaban propuestas con la situación que vive el país, con la situación que vive la ciudad convulsionada a ratos, con una serie de manifestaciones que me imagino van retrasando el calendario de Metro y también de todos los proyectos que estaban pensados? Nosotros hemos tratado de mantener el calendario original, en parte porque ya tienen un financiamiento y compromisos, por ejemplo, de construcción. Cuando hay alguna demora, se debe más bien a lo que acabo de mencionar, por ejemplo, de monumentos nacionales y de restos que se encuentran, pero no a una postergación de los proyectos. La línea 7 es muy necesaria, cada vez más necesaria, y las 8 y 9 también. Las 8 y 9 no pueden operar si es que no está la 7 construida, así que es una secuencia en la que no podemos
no tenemos holguras en realidad. Necesitamos que la línea 7 esté disponible en el año que está planificada, porque la carga de pasajeros en la línea 1 es muy alta y todavía nos hace falta una capacidad adicional muy sustantiva en el eje Oriente-Poniente, que esa es la línea 7. ¿Pero hay un espacio atrasado distinto, ministra, a formas de construir metro diferentes a las que estábamos acostumbrados, pensando en particular en la 7, que tenía pensado una combinación en Plaza Baquedano? Imagino que eso todavía está en estudio. Bueno, todo lo que hemos visto y especialmente los ataques a las estaciones de metro nos hacen, por supuesto, incorporar con mucho mayor énfasis las variables de seguridad y de protección a los pasajeros. Siempre nosotros hemos tenido como prioridad la protección de los pasajeros y del personal y de todas las personas que trabajan dentro de las estaciones, y vemos que hay niveles de riesgo mayores. Así que, por supuesto, hay que revisar todos los proyectos, tanto de metro como de ferrocarriles, teniendo en cuenta la variable de seguridad y haciendo una revisión y teniendo opiniones expertas que nos adviertan si es que alguno de los proyectos no cumple condiciones de seguridad que puedan poner en riesgo a los pasajeros. Por ejemplo, sistemas de evacuación. Eso uno lo ve en lugares en Europa que son parte del diseño. Acá están previstas, pero hay que revisar de nuevo dónde se hacen las mayores concentraciones de personas y cómo se facilita la evacuación, cómo se instruye a las personas. Además, es algo que vamos a tener que trabajar con los propios pasajeros. Ministra, pensando en el sistema en general, con la incorporación de buses en superficie, se ha determinado congelar el alza propuesta por el panel de expertos. ¿A qué se debe esa medida? Una situación que no es el origen de las manifestaciones, pero sí dio paso a una serie de manifestaciones desde octubre del año pasado. Sí, efectivamente hay una sensibilidad, por supuesto, al valor de la tarifa estaba en el origen. Después vimos que el origen era mucho más profundo que eso. A raíz de eso se aprobó este proyecto que le da facultades al presidente de la República para revisar las resoluciones del panel de expertos. El panel es independiente y su rol es decir, ¿hace falta más recaudación o no hace falta más recaudación? Y ellos tienen que cumplir ese rol por ley, no pueden dejar de hacerlo. Y entonces, en este nuevo proyecto que se aprobó el día 20 de octubre, el presidente puede revisar esa resolución, puede revertirla o puede modificarla. Y en este caso se activó una de esas alzas. Si ustedes se acuerdan, había dos razones para el alza, una que era por índice de costo y otra que es automática, es cuando sube el dólar, el combustible, la mano de obra, y otro que es por déficit. En este caso se activó el de costo, que habrían sido 10 pesos. Y el presidente tomó la decisión de anular esa alza, y en el plazo más corto, inmediato, vamos a mantener esa aproximación, que es ver qué está pasando en el momento. Pero esto también nos lleva a una mirada de más largo plazo, a revisar las estructuras tarifarias y también a ver, la tarifa misma no es un problema. Uno podría decir la tarifa tiene que ser la que permita cubrir los costos, pero esa tarifa pega a distintos usuarios. Y hay usuarios para los cuales una alza de 10 pesos casi ni la perciben, y para otros sí es importante. Lo que se ha hecho también, entonces, es focalizar beneficios. Y por eso la agenda social del gobierno también ayuda a compensar estos impactos. Y por eso se propone la rebaja de la tarifa a adultos mayores, que es muy significativa, 50%, y otros elementos de la agenda social que apuntan precisamente a reforzar a las personas que tienen más dificultad. El aumento de pensiones, por ejemplo, incluso las reducciones en los precios de los remedios, todo eso ayuda a aliviar financieramente a las familias más vulnerables. Así que mientras esté todo eso en proceso, vamos a tener que ir viendo en cada caso qué decisión se toma. Le agradezco estos minutos con nosotros respecto a este balance, ¿no?, que se hace de la línea 3 de Metro de Santiago, y además, por cierto, de lo que ocurre con el transporte en general en este precio que estaba propuesto en un alza por el panel de expertos. Sin embargo, se ha decidido postergar aquello en vista de resultados, y ustedes escuchaban a la ministra respecto a los argumentos que tiene el proyecto del Ejecutivo para poder congelar aquella alza. Bien, muchísimas gracias, Dani, a ti y a la ministra. Que tengan un buen día. Nos vemos. Último minuto.
Bien, vamos con una noticia bien lamentable que nos está llegando desde la región de Los Lagos. Se trata de un incendio voraz que ha destruido completamente la iglesia San Francisco de Ancud. Esto ha ocurrido durante la madrugada de este día miércoles. Bomberos de la ciudad tuvo que concurrir, de hecho, a intentar controlar esta emergencia. Sin embargo, no pudieron evitar que este templo católico fuera consumido completamente por las llamas. Hasta este momento se desconocen las causas del siniestro, que además se propagó a las casas aledañas, también parte de esta misma parroquia. El fiscal jefe de Ancud, Javier Calisto, se constituyó en el lugar y dispuso que peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones comiencen las diligencias para tratar de establecer qué fue lo que ocurrió. Es una pérdida patrimonial importante. La iglesia San Francisco de Ancud data de 1931 y estaba construida con el típico estilo de la zona, con tejuelas de alerce y también con un campanario. El 14 de diciembre del año 2016, hace no tanto, había sido declarada como monumento nacional. Una pérdida realmente importante para una zona que además tiene como parte de su patrimonio más vistoso, a las iglesias. Vamos a quedarnos atentos al balance y el catastro definitivo y también a todos los peritajes que se hacen para poder determinar por qué se produjo este incendio. Bien, vamos a otra noticia que está marcando la agenda. Finalmente el Senado aprobó que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica cuando se encuentre en peligro de ser afectada y así poder prevenir daños a elementos básicos como el agua, la luz o también el acceso a la salud. Vamos a conversar de este y otros temas. Estamos aquí en el estudio con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla. ¿Cómo está? Gusto saludar. Bien, usted está bien contento por lo que ha pasado en el Senado, porque logró los votos suficientes para poder aprobar esto, pero vamos a tener que esperar a marzo para la votación en la Cámara de Diputados. He leído algunos opositores que todavía tienen dudas, que dicen que no es un buen proyecto, que deja demasiado a discrecionalidad del presidente de turno el cuándo se saca o no a militares a resguardar esta infraestructura crítica y que no estaría bien detallada cuál es esa infraestructura crítica. ¿Qué le contesta a ellos y para irle aclarando también a las personas que nos ven? Bueno, yo estoy contento porque creo que es un muy buen proyecto para Chile y para proteger los servicios básicos de utilidad pública en el caso de que sean objeto de ataques, como ocurrió lamentablemente en el mes de octubre, en donde sí sufrimos ataques muy importantes a infraestructura crítica de agua, luz, gas, y que gracias a Dios no logró suspenderse. Y todos los países avanzados del mundo tienen esta legislación, porque nosotros en Chile, para explicárselo bien a todos nuestros telespectadores, pasamos del estado de normalidad al estado de excepción y le entregamos a la Fuerza Armada el control del orden público. Lo que se establece aquí es una etapa intermedia, sin estado de excepción, sin limitación de los derechos de las personas, sino simplemente, como ocurre en Francia, España, Italia, Alemania, lo que hace el presidente de la República es que cuando existe un grave riesgo de que servicios de utilidad pública puedan ser destruidos, causando un efecto a veces devastador para la población, puedan las Fuerzas Armadas salir a custodiar exclusivamente esa infraestructura básica. Ya, y la gran diferencia es que no se restringen las libertades, que no hay en el fondo límites al desplazamiento, no están a cargo del orden público. Que sigue en Carabineros, con lo cual además libera a Carabineros de cumplir esa función. Para abocarse directamente al orden público. Ministro, ¿qué es infraestructura crítica? Porque aquí también algunos dicen no está demasiado detallado. ¿Es solo luz, agua, gas, comunicaciones? Esto se discutió en la Comisión de Constitución con senadores, los senadores Arboe, los senadores Huanchumilla, que han dedicado años a los temas de seguridad. Los senadores Alamán, los senadores Pérez, y fue aprobado por 27 senadores. Nosotros en el gobierno tenemos 18 senadores, por lo tanto hubo 10 senadores que decidieron, y yo los felicito, apoyar este proyecto. La infraestructura crítica está absoluta y totalmente definida. Se entiende por infraestructura crítica los servicios de utilidad pública que, de afectarse, perturbarían gravemente el desarrollo de una ciudad, como lo es en Inglaterra, en cualquier país. Y por lo tanto lo que se hace es decir que cuando existan antecedentes y información que esta infraestructura crítica puede ser dañada, realmente lo que se requiere es reforzar su custodia. Ya, me imagino que plantas de suministro de agua potable es infraestructura crítica. Me imagino que el metro es infraestructura crítica, que fue además uno de los grandes damnificados, ¿o no? Sí, por supuesto. Ya.
¿Es Ahora un mall, por ejemplo, infraestructura crítica? Es un servicio de utilidad pública. Tú vas al mall y te regalan las cosas. Lo que pasa es que gratis, algunos ven ahí un riesgo de que el servicio de utilidad pública tenga una interpretación muy amplia. No va a pasar eso, por ejemplo, que un mall tenga una alerta de que puede haber ahí una manifestación, una funa, un problema y que se resguarde con militares. Quienes hacen esa crítica, curiosamente, caen en una profunda contradicción. Porque hay quienes han sostenido que las Fuerzas Armadas no deben salir a controlar el orden público. Entonces lo que el gobierno hace es establecer una etapa intermedia. Es decir, antes de llegar a un estado de emergencia, que significa una grave alteración del orden público, donde un militar tome el control de toda una ciudad de orden público con toque de queda, con una serie de medidas, aquí se establece una etapa intermedia que viene de la experiencia extranjera y que ha sido muy exitosa. Y por lo tanto, jamás un mall va a ser considerado infraestructura crítica. Infraestructura crítica es que, ¿sabe? Es bien importante que los críticos, y sobre todo usted, leamos las leyes, porque si no confundimos a la gente. Infraestructura crítica dice, empresas o servicios que atiendan servicios de utilidad pública. Servicios de utilidad pública. ¿Cuáles son los servicios de utilidad pública? Son, y servicios básicos, el gas, la electricidad, las comunicaciones, el transporte, entre otros, los embalses. Eso el presidente de la República tiene que decir, miren, estos servicios están afectados con información fundada, decretarlo y posteriormente tiene que ir al Congreso a explicarle por qué y en qué condiciones se decretó. Ministro, si esto estuviera operando, por ejemplo, y la infraestructura crítica donde sí cabe el metro fuera lo que motivara la salida de militares a la calle, no sé, pensando en la Plaza Baquedano, por ejemplo. Ahí tenemos metro, un metro que ha sido bien vandalizado, etcétera. ¿Cuál va a ser el tipo de relación de los efectivos militares con las personas? Porque también ahí se produce una posibilidad de tensión, que puedan llegar manifestantes porque lo vimos, a enfrentarse a militares, lo vimos dentro del estado de excepción que tuvimos. Los militares están facultados para reaccionar, ellos no pueden reaccionar de ninguna manera, tienen alguna facultad si es que su integridad está en peligro. Muchos dudan de cuál sería el relacionamiento en la calle. A mí tenemos que tomar una decisión como sociedad. ¿Nosotros vamos a permitir que se queme el metro entero de nuevo? ¿Vamos a permitir que se corte la luz del agua? Yo me imagino que la respuesta es no, pero mi pregunta es otra. No, esa es la hipótesis. Entonces la respuesta a esta hipótesis es que el Estado tiene la obligación de defender a esos servicios de utilidad, que no tienen nada que ver con las demandas sociales que tienen otra causa, que dicen relación con el abuso, dicen relación con los privilegios, dicen relación con las desigualdades, y que se expresó pacíficamente una marcha de más de 1 millón de personas que a mí me correspondió ver desde el edificio de Centeno frente a la Alameda y por lo tanto me tocó verla. Entonces, las Fuerzas Armadas, si el presidente así lo estima, no en todas, sino en aquellas que considere que están más afectadas y que de seguir siendo afectadas causarían grave daño a la población, tienen todo un protocolo de uso de la fuerza, que va desde la disuasión, y lo hicieron exitosamente. ¿Usted no ve riesgo ahí en el relacionamiento con las personas cuando puede haber tensión? Es que el riesgo va a consistir dependiendo de algo que le puede pasar a usted. Las Fuerzas Armadas tienen las mismas normas de la legítima defensa que tiene usted en su casa o en la calle. Si hay una agresión ilegítima, actual o inminente, y usted utiliza métodos racionales para impedirlo o repelerlo, entonces la ley desde hace 100 años en Chile, 100 años, le permite a usted y a cualquier ciudadano y a la Fuerza Armada defenderse de esa agresión. No es algo nuevo, existe siempre, y eso se llama la legítima defensa consagrada en el artículo 10, número 4, 5 y 6 del Código Penal. Entonces las Fuerzas Armadas, que ya demostraron gran profesionalismo, estuvieron 9 días en el estado de emergencia, y después de 9 días, de más de 90.000 militares en la calle en todo Chile, de los cuales 10.000 eran mujeres, solo tuvimos que lamentar, y nos dolió, el fallecimiento de 2 personas, una en un accidente del tránsito y otra en una confrontación. Entonces, las Fuerzas Armadas han demostrado profesionalismo, preparación, capacidad para salir a defender lo que es su deber, que es la infraestructura crítica, porque lo voy a decir más, ¿sabe? Los servicios de utilidad pública son un tema además de seguridad nacional. Porque si nosotros destruimos el agua, el gas, las fuentes eléctricas, los embalses, está afectando usted la seguridad de la nación, está debilitando al Estado de Chile frente a cualquier agresión. Por lo tanto,
Esto se hace con prudencia, con tino, con criterio, pero tenemos que de una vez por todas tomar una decisión como país. Esta decisión la han tomado todos los países europeos y nadie ha tenido problema. Y es que frente a ataques de este tremendo daño, el Estado no puede quedar absolutamente abandonado, porque es su deber salir a proteger a los ciudadanos. En caso contrario, significa que tendríamos que aceptar que este canal de televisión fuera bloqueado, porque se le atacan las antenas y se le destruye, y tendríamos que decir, bueno, será así. Eso a mí me parece que es una irresponsabilidad. Y por eso es que este proyecto tuvo tanto voto. Porque usted tiene que preguntarse por qué en un momento de criptación un proyecto de esta naturaleza consigue votos de todos los sectores políticos, del PPD, de la democracia cristiana y de la centroderecha. Es porque el proyecto tiene un fundamento que fue muy estudiado. Constitucionalistas como Patricio Zapata, que son democristianos, sí, lo estudiaron y lo vieron. Entonces, tomemos medidas con criterio. Y le voy a decir una última cosa. ¿Sabe usted quién recuerda las elecciones en Chile? Sí, los militares. Entonces los militares, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a los militares? Entonces no haya militares en el recuerdo de la debería ser votación. Algo similar a lo que ocurre ahí. Ministro, vamos a ver entonces qué pasa en marzo, porque aquí la prueba ahora es que esto lo respalde la Cámara de Diputados, así que nos quedamos bien pendientes a eso. Yo espero que se apruebe, porque las buenas leyes, cuando uno dialoga con los parlamentarios, las conversa y sobre todo actúa con responsabilidad pensando en el deber de resguardar a nuestra patria, son aprobadas. Bien, pues ministro, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Que le vaya bien, nos vemos. Vamos a otra información que mantiene la preocupación a nivel mundial y también en nuestro país, porque este miércoles la Organización Mundial de la Salud se va a reunir de urgencia para evaluar si declara el brote del peligroso coronavirus chino como una emergencia internacional de salud pública. Esto mientras en Estados Unidos ya se confirmó el primer caso de contagio y en China se registran 9 muertes por esta enfermedad. ¿Habrá posibilidades de que llegue a nuestro país? ¿Qué precauciones hay que tener en caso de viajar también a países que presenten este brote? ¿Qué medidas se van a tomar desde la salud pública? Andrea Pino tiene más detalles a esta hora. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días. Para responder todas esas preguntas estamos junto al doctor Jaime Labarca, el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Andrea. Doctor, para entender qué es un coronavirus, qué características tiene este virus en particular, ¿a qué se asemeja? ¿Cómo entender lo que está sucediendo en China y ahora en Estados Unidos? Son varias preguntas al mismo tiempo. El coronavirus es un virus respiratorio que se llama coronavirus porque en la microscopía electrónica se ve como una corona, es redondo con cositas alrededor y simula una corona. Este virus, el coronavirus, son muchos virus y junto con el rinovirus, que son otro grupo de virus, producen habitualmente lo que se conoce como el resfrío común, lo que tenemos todos nosotros durante el invierno. Sin embargo, lo que pasó en China es que hay una cepa de coronavirus que mutó y la mutación le puede transferir dos características. Una, hacerlo mucho más agresivo y producir enfermedad grave o neumonía o neumonitis difusa. Y la otra capacidad que puede tener es ser más transmisible. Estamos ciertos, en este caso del virus de China, que mutó y produce enfermedad más agresiva y han habido ya muchos casos de neumonía grave, mucha gente hospitalizada, pero sobre la transmisibilidad no está tan claro cuán transmisible pudiera ser y eso nos pone en una situación de cierta incertidumbre. La velocidad de propagación, eso precisamente, la alarma, la alerta que existe en este minuto, ¿tiene que ver precisamente con eso, con la incertidumbre que existe respecto de la velocidad de la propagación? Cierto. La Organización Mundial de la Salud no ha definido todavía las características o el riesgo de brote que tiene ciertas etapas y eso por que de alguna manera también hay cierta incertidumbre y eso es lo que se referían recién respecto a que se va a reunir hoy para analizar y ver si puede establecer algún tipo de categoría. Ahora, se sabe mucho de la biología del virus, porque ya se secuenció completamente, se sabe que es un coronavirus, se sabe que es un coronavirus que mutó, se sabe que tiene 80% de similitud con el SARS, que es al que más se parece, ¿no es cierto?, en su expresión actual, y de ahí pudieran derivar test diagnósticos, por ejemplo, pudieran derivar tratamientos eventualmente o pudieran derivar vacunas en el futuro, pero todo eso es a futuro, no para el momento. Pero donde menos se sabe es las características epidemiológicas. ¿Y por qué? Porque
hay dos situaciones. Esto ocurrió en un mercado de alimentos, ¿no es cierto?, donde principalmente había mariscos, ¿no es cierto?, y pescado, pero también había nave y muchos otros alimentos. Entonces, se supone que la fuente es alimenticia, pero no está claramente determinado qué es lo que, dónde está el virus, en cuál de las fuentes alimenticias. Y se sabe como esta ciudad tiene 19 millones de habitantes y son lugares muy populosos que pudieran haber muchas personas expuestas. No se sabe cuántas. Entonces, hay cierta predicción de que van a haber más casos, por cierto, pero por esta exposición inicial. El mercado, recordemos, se cerró a fines de diciembre, principios de enero, así que ya lleva un tiempo cerrado. Y lo otro es que recién esta semana se estableció que hay transmisión persona a persona. Entonces, una enfermedad que es transmisible persona a persona, si es muy fácilmente transmisible, se puede esparcir o transmitir a mucha gente, ¿no es cierto? Pero no está tan claro, por ahora parecer ser transmisión limitada persona a persona, y de tal manera que si recién se hizo evidente esto después de 2 o 3 semanas o más, que ya están ocurriendo los casos, y han habido con certeza transmisión persona a persona, probablemente el grado de transmisión es lo que hay cierta incertidumbre y no pareciera ser altamente transmisible como ocurrió, por ejemplo, en el SARS. O sea, tendría que ser un nivel de contacto más profundo, más... Claro, en los reportes se habla de transmisión persona a persona limitada, así se explica, o que requiere un contacto cercano o estrecho. ¿Y se podría prevenir de alguna manera la transmisión? ¿Qué medidas se podrían adoptar de manera preventiva? Bueno, de manera preventiva, lo primero es que las autoridades de salud, o sea, la comunidad infectológica, en primer lugar, estamos todos monitorizando y siguiendo día a día lo que va pasando, porque es probable que esto aumente, pero pueda tener que ver con el origen y porque deben haber mucha gente expuesta que todavía no hace la enfermedad, o porque se está transmitiendo a casos secundarios de persona a persona. Entonces, la comunidad infectológica monitoriza, pero las autoridades de salud también están súper alertas a todos estos temas. El Departamento de Epidemiología del Ministerio están súper alertas, de tal manera que nosotros tenemos que estar muy atentos a las directrices que ellos nos vayan diciendo. Países que están en Asia, ¿no es cierto?, cercanos a China o que tienen vuelo directo de esta ciudad en particular, está monitorizando estrechamente todos los viajeros y todas las personas que vienen de esta ciudad. Estados Unidos tiene entrada asiática masiva en los aeropuertos, sobre todo de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles, pero, y tiene vuelos directos desde esta ciudad, de Wuhan, hasta estas ciudades, pero también ellos han ruteado los vuelos indirectos, de tal manera que ellos controlan cualquier persona que viene de esta ciudad. Entonces, por ahora lo que se está haciendo es seguir estrechamente los viajeros que vienen de esta ciudad, ¿no es cierto? Y si vienen enfermos, bueno, se toman los contactos inmediatos. Y si no, se hace un screening o una encuesta para saber si están realmente sanos, etcétera. Eso es lo de otro lugar. En Chile, por ahora, nada que hacer, seguir de cerca esto y estar atentos a lo que las autoridades nos sugieran como medida de prevención. Pero la entrada desde fuera es como la primero que se debiera prevenir. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede entonces. Doctor Jaime de la Barca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por la entrevista, doctor, y vamos a ver qué resoluciones se van tomando respecto de la información dinámica, ¿no?, que va surgiendo minuto a minuto respecto de este virus que mantiene en alerta a la comunidad mundial y respecto particularmente de su propagación y este caso que apareció en Estados Unidos, Carla. Bien, pues muchas gracias por estos consejos, también por explicarnos un poquitito más lo que está pasando con esto que obviamente está alertando al mundo y particularmente al mundo de la salud. Gracias a ambos, a un buen día, nos vemos. Buen día. Internacional. Ya estamos con Ignacio Martirene para conocer las noticias que están marcando la agenda en el resto del mundo. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, Carla? Muy bien, gracias. Buen día para todos. Bueno, en un ratito vamos a ir ya también al tema del coronavirus que hablaba recién Andrea en la entrevista, pero comencemos con una de las noticias más destacadas a nivel internacional que tiene que ver con la situación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque el Senado norteamericano aprobó en la madrugada de este miércoles las reglas para el juicio contra el presidente solo con los votos republicanos, tras un tenso debate de casi 13 horas, pasadas las 2 de la madrugada. El bloque republicano, que tiene mayoría en la Cámara Alta, rechazó finalmente todas las enmiendas que fueron presentadas por los demócratas para incluir nuevas pruebas y testigos en este proceso que se lleva adelante de impeachment contra Donald Trump por abuso de poder y por obstrucción al Congreso de la investigación
en el marco de la denominada trama ucraniana. Con los 53 votos republicanos a favor y los 47 demócratas en contra, se definieron las reglas que marcan que tanto la acusación como la defensa de Trump tendrán cada una 24 horas divididas en 3 días para sus alegatos. Pasados esos 6 días, el Senado abrirá un turno de preguntas y respuestas y luego se debatirá si extiende el juicio político contra Trump con testigos, como reclaman los demócratas, o por el contrario, lo cierra por la vía rápida, presumiblemente a favor del presidente, que es lo que se espera, ya que los republicanos cuentan con esta mayoría en el Senado, que tiene 100 miembros, y bueno, el partido de gobierno cuenta con 53 escaños. Para la oposición, el resultado está condicionado y no será un juicio justo, mientras que el Partido Republicano defiende las reglas que fueron establecidas. Vamos a escuchar a ambas partes. No existe otra razón, además del partidismo demócrata, para decir que este presidente merece un sistema de reglas diferente de lo que se utilizó antes para un presidente de su partido. Le pido a cada senador que apoye el precedente bipartidista de nuestro Congreso para que tengamos un juicio justo. Sabemos la verdad. La evidencia es contundente y señala que el presidente abusó de su poder en el cargo. Retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a un aliado que estaba en guerra, solo para presionarlo a interferir en nuestras elecciones, y luego obstruyó al Congreso en la investigación. Claro, los republicanos señalan que este juicio político va a contar con las reglas que son muy similares a las que se aplicaron en el último antecedente, que fue el impeachment contra Bill Clinton en el año 1998, también presidente demócrata, mientras que Adam Schiff, líder de los 7 opositores que manejarán el juicio político, alertan sobre la manipulación por intereses partidistas de los republicanos. El presidente Donald Trump, quien se encuentra participando del Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza, volvió a cuestionar el juicio político en su contra. Líderes mundiales más importantes del mundo, estamos llevando de regreso los grandes negocios a Estados Unidos. Lo otro es solo un engaño, una caza de brujas que ha estado sucediendo durante varios años. Es algo vergonzoso. Bueno, la sesión de este martes fue el preludio de una dinámica que seguramente se va a repetir en todo el juicio, guiado por los republicanos para lograr una absolución en un plazo acotado, espera en unos 10 días, según señalan varios medios estadounidenses, salvo que se produzca un aumento del apoyo público a este impeachment que obliga a algún senador de gobierno a cambiar su voto. Por ahora parece difícil y el Partido Republicano entonces quiere sacar rápidamente adelante el juicio político con una absolución del presidente Donald Trump. Veremos qué pasa entonces en las próximas horas, pero se espera que si se mantiene esta postura y estas reglas que fueron establecidas a fines de la semana que viene, entonces podría estar finalizando el impeachment contra el presidente de Estados Unidos, que de todas formas pasa a la historia por ser el tercer mandatario en ser sometido a un juicio político. Vamos ahora a otros temas, lo que les mencionábamos y lo veíamos en la entrevista anterior. Aumentaron a 9 los fallecidos por el nuevo coronavirus en China, mientras los contagiados confirmados ya son 440 en el país asiático, mientras que Estados Unidos confirmó en su territorio el primer caso de contagio de la enfermedad. Las autoridades de la Comisión Nacional de Sanidad de China informaron que todas las muertes se produjeron en la provincia de Hubei, donde supuestamente comenzó este brote, y que 13 provincias del país habían confirmado 440 casos de contagios. Esto supone 3 fallecidos y 149 contagiados más que en el último informe del martes. En Estados Unidos, en tanto, se confirmó, como mencionaba, el caso de un hombre que se encuentra en estado de gravedad y aislado en un centro médico de la ciudad de Seattle. El paciente llegó la semana pasada en un vuelo proveniente de la localidad china de Wuhan, en la provincia de Hubei, ciudad de origen presuntamente de este virus, donde fue inicialmente diagnosticado con un caso severo de neumonía. La Organización Mundial de la Salud, como les informábamos, se reúne hoy de urgencia para evaluar si declara este brote como una emergencia internacional de salud pública. A nivel mundial, se confirmaron otros casos de contagio en Tailandia, Japón y en Corea del Sur.
El temporal Gloria comienza a remitir en España, donde provocó la muerte de 4 personas, mientras que el viento y la nieve causaron daños y afectados en amplias zonas del país europeo. Unas 200 carreteras afectadas por la nieve, cortes de luz e inundaciones en varias regiones del país y cerca de 100.000 alumnos sin clases en Cataluña es el balance de este temporal que comenzó el pasado domingo. La borrasca Gloria causó acumulaciones de lluvia de hasta 567 litros por metro cuadrado, vientos de 144 kilómetros por hora, olas de 14 metros en zonas costeras y temperaturas de 11 grados bajo cero en algunos puntos de estas 30 provincias golpeadas por el temporal. Se trata de la 7ª borrasca de la temporada, que es un sistema de baja presión atmosférica, y la primera de este año 2020. Azotó de manera más intensa la región oriental española, tanto en la península como en las Islas Baleares. Se mantiene entonces el temporal y se espera que en las próximas horas comience a desplazarse y dejar de afectar a España. En la región, la oposición venezolana denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, allanó las oficinas en Caracas del líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien se encuentra de gira por Europa tras haber participado el lunes en Bogotá de una cumbre contra el terrorismo. El diputado opositor Ángel Torres informó que desde la tarde del martes patrullas con funcionarios del SEBIN, vestidos de negro, encapuchados y armados, rodearon la torre donde se ubica la oficina de Guaidó. Fue ya entrada la noche cuando habrían ingresado al lugar mediante la fuerza. Varios congresistas amigos de Guaidó acudieron a la oficina sin poder entrar. Solo horas antes, la oposición había acusado además al gobierno del arresto ilegal del parlamentario Ismael León cuando se dirigía a una sesión legislativa. Ambas denuncias ocurren en medio de esta gira internacional que tiene a Juan Guaidó ahora en el Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro Boris Johnson y con el secretario de Exteriores, y posteriormente irá a Bruselas para ser recibido por autoridades de la Unión Europea y luego participará del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que culmina esta semana. Y el Congreso boliviano aprobó este martes la renuncia de Evo Morales a la presidencia a más de 2 meses de su dimisión y en medio de una tensa sesión pública. La Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviana, en la que aún tiene mayoría el partido de Morales, aceptó tanto su renuncia como la de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambas presentadas el pasado 10 de noviembre de 2019. La sesión se desarrolló entre gritos y protestas de los legisladores, algunos de los cuales se oponían a aceptar la renuncia, alegando un abandono del cargo por parte del expresidente. Desde el movimiento al socialismo, el MAS, por otro lado, algunos de los compañeros de Morales rechazaron la renuncia argumentando que el mandatario fue víctima de un golpe de Estado. Morales, quien se encuentra en Argentina tramitando su refugio político, dejó su cargo y su país en noviembre tras renunciar al gobierno al ser presionado por el ejército boliviano. Posteriormente asumió la autoproclamada presidenta interina, Yanina Áñez, quien dejará el poder cuando asuma el nuevo gobierno que será elegido el próximo 3 de mayo en nuevas elecciones. Y cerramos con imágenes de Colombia. Varias manifestaciones se realizaron en el país cafetero en el marco de la primera jornada de paro nacional de este año. Miles de colombianos salieron este martes a las calles en varias ciudades para retomar las protestas iniciadas durante los últimos meses de 2019 contra las reformas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. Además, en estas protestas se denuncian los asesinatos de líderes sociales, con 25 víctimas desde que comenzó el año según los activistas, de las que la Fiscalía General de Colombia solo reconoce una. Trabajadores, estudiantes, indígenas y activistas protagonizaron cacerolazos, marchas y bloqueos de calles en las principales ciudades colombianas. La alcaldía de Bogotá reportó 18 manifestaciones pacíficas en la capital. Hubo algunos disturbios protagonizados por minorías de encapuchados violentos, según denunciaron las autoridades, y también enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que reprimieron algunas de las movilizaciones. Bien, muchísimas gracias, Ignacio, por todo este informe internacional. De nada, nos vemos. Que tengas un buen día, nos vemos. 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos a hablar de lo que está pasando en los lagos, en esa región, con la quema por completo de la iglesia San Francisco de Ancud.
un templo que data de 1931, que había sido declarado justamente Monumento Nacional en el año 2016 y que ha quedado completamente destruido durante la mañana de este miércoles. Por más que los bomberos hicieron todos los esfuerzos para poder apagar este incendio, finalmente eso no se logró. De hecho, se propagó a casas aledañas que forman parte del mismo recinto religioso, que estaban ahí pegaditas a la iglesia, y termina teniendo estas lamentables consecuencias. Ya se ha instruido a la Policía de Investigaciones a hacer los peritajes pertinentes, porque hasta ahora se desconocen las causas de este incendio, pero es una pérdida patrimonial relevante, no solo para la región de los lagos, sino que para todos nosotros. Sabemos que las iglesias, además de esa zona, son monumentos importantes, son parte de la cultura regional, pero también parte de nuestra identidad patrimonial. Así que muy lamentable esta noticia que nos ha llegado desde la región de los lagos. Vamos a estar pendientes a los peritajes que se van a hacer para determinar cuáles fueron las causas de este incendio. Bien, son las 8 de la mañana en punto, nos vamos despidiendo. Hay más noticias como siempre en nuestro canal 24 horas y en TVN sigue el Buenos Días a Todos. Que tengan un excelente